¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El más reciente monitor país de Interlaces, correspondiente al pasado mes de diciembre, revela que 81% de los venezolanos considera que, económicamente hablando, en el año 2017 le fue peor que en el año 2016. Y en el año 2018, 52% considera que le irá peor que en el año 2017, mientras que 46% considera que le irá mejor. 82% evalúa como negativa la actual situación económica del país. Venezuela padece la más difícil crisis económica en toda su historia republicana. No hay duda que esta severa crisis ha sido ocasionada por la caída inesperada y prematura de los precios del petróleo y el colapso del modelo rentista, y se agrava ahora por la guerra económica y las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano contra nuestro país. Pero también el gobierno bolivariano tiene responsabilidades que debe asumir sin vacilaciones. 51% cree que la principal causa de los actuales problemas económicos del país es la política económica del gobierno. 29% considera que es la guerra económica. 10% cree que es debido al derrumbe de los precios del petróleo y 8% a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, 57% preferiría que el gobierno del presidente Maduro resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país, contra 37% que preferiría a un gobierno de oposición. 71% de los venezolanos no confía en que un gobierno de oposición pudiese resolver los actuales problemas económicos del país. Todos estamos de acuerdo en que hay que superar el rentismo petrolero y fundar una economía productiva y diversificada, articulando todos los emprendimientos productivos y las distintas formas de propiedad, sin desconocer que el petróleo seguirá siendo la plataforma fundamental para expandir nuestras fuerzas productivas. Para ello es necesario y urgente implementar un programa de estabilización macroeconómica que recupere el crecimiento y reduzca la inflación. El punto inicial y principal del menú de soluciones para enfrentar la crisis económica tiene que ver definitivamente con el establecimiento de un sistema de flotación cambiaria, con un tipo de cambio único y una moneda libremente convertible. Es prácticamente imposible que la economía venezolana pueda recuperarse bajo el actual régimen cambiario. Hay que defender la capacidad adquisitiva de los salarios y repensar la pertinencia de los subsidios directos al consumidor. Hay que promover la inversión privada, nacional e internacional, con las garantías necesarias, conciliando los intereses del capital y de la sociedad. Es crucial promover la inversión en nuestra industria petrolera para recuperar la producción. Por otro lado, el gobierno nacional debe plantear un nuevo esquema para el pago de su deuda externa que permita diferir los pagos y bajar los intereses. Queda poco tiempo. Se acercan las elecciones presidenciales y el país tomará la decisión crucial sobre el poder y el futuro. La mayoría ejercerá el voto a partir de su evaluación sobre el desempeño económico del gobierno bolivariano y también con relación a las respuestas y propuestas de los candidatos. Para analizar estos temas cruciales, he invitado a Enrique Ochoa Antich, analista político, fue secretario general del MAS y actualmente es coordinador de la organización Funda Humanos y de la ONG Foro Cambio Democrático. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Bienvenido, Enrique, a este primer análisis situacional del año. Gracias, Oscar, por la invitación. Muy honrado de estar en el programa. Feliz año. Ojalá que sea feliz. Vamos a ver si es posible. Sí, bueno. En medio de las dificultades. Hace unos años unos dirigentes de oposición me solicitaban alguna recomendación. ¿Qué podían hacer para confrontar al chavismo? En esa oportunidad les dije, puede parecer gracioso, pero lo dije muy seriamente. Yo les dije, no hagan nada, no hablen, no respiren, no parpadeen. Cada vez que ustedes hablan, Maduro sube. ¿Qué crees tú? Eso lo dijo Antonio Pascual en una reunión que yo, a la que asistí hace muchísimos años. Y nos retrató un poco las encuestas. Y se veía, ¿no?, que justamente cuando la oposición a veces actuaba, el chavismo subía. Que por el contrario, cuando la oposición estaba un poco quieta, pues Chávez tendía a caer porque por las deficiencias de su gestión gubernamental. Tengo la impresión de que el país está esperando a gritos que aparezca una oposición diferente, una nueva oposición, una oposición democrática. Son los mismos de hace 20 años. Sí, y más que las personas, yo digo el tipo de comportamiento, del discurso, ¿no? Como también lo hemos hablado. Sí, quizás el hecho de tener esta especie de doble personalidad entre extremismo y moderación, que es la de la ruta democrática y la del 350, el de la calle del no retorno, etcétera, quizás hizo que la oposición tuviera estas dificultades que ahora están, que son ¿Cuáles son los problemas de la oposición? Y evidentes, ¿no? Como tú sabes, nosotros en el grupo en el que hemos estado estos últimos 2 años, que constituimos hace 2 años, que es una pequeña ONG de reflexión y de opinión, etcétera, nos dedicamos a enviarle papelitos a la MUD, haciendo recomendaciones, sugerencias, hicimos ruedas de prensa, foros, encuentros, conversaciones, y al final, cuando lo vemos en perspectiva, creo que acertamos en casi todo lo que nosotros decíamos, y por el contrario, la MUD tendió a equivocarse prácticamente en todo. Ahora, claro, como yo también, tú sabes qué opino, lo conversábamos fuera de cámara, la oposición en su conjunto desde el año 2006 en adelante tuvo un periodo de muchos éxitos, porque precisamente rectificó el camino absurdo que comenzó con el golpe de Estado de Carmona, después, ¿no?, la insurrección, todo lo demás. Entonces, la oposición que el país quiere es una oposición democrática, que construya, que busque diálogo, que busque negociación, que pueda ofrecerle a los venezolanos una alternativa. El desaliento que uno percibe en la calle, que creo que todas las encuestas están marcando de manera protuberante. Ese desaliento tiene, a mi modo de ver, es un poco como el resultado de una doble tragedia, o de la tragedia nacional que tiene como 2 caras. Por un lado, un gobierno que se empeña en destruir a la nación venezolana, porque tenemos un país deshecho en el plano político, institucional, económico, social, y por el otro lado, la que debería ser justamente la alternativa, la luz en el túnel, etcétera, una oposición que se destruye a sí misma. Entonces, justamente por eso creo yo que ha llegado el momento de que mucha gente que como nosotros lo que hacía era opinar y hacer recomendaciones, bueno, junto con muchos venezolanos, más allá incluso de la política, en el mundo cultural, en el mundo social, en el mundo civil, procuremos construir una alternativa de oposición diferente. Llegó finalmente la hora para que surja una nueva oposición. Sí, yo estoy absolutamente convencido. ¿Cuál es el mensaje de esa nueva oposición? ¿Cuál es ese mensaje fundamental para que se conecte con las mayorías? Creo que lo primero es colocarse de cara al futuro, dejar el retrovisor. Yo no digo que no hay que hacer un balance histórico de lo que ocurrió en estos 20 años, y de lo malo y de lo bueno, y efectivamente observar y descubrir cuáles atrofias del proyecto chavista trajeron a esto que estamos padeciendo hoy los venezolanos: caudillismo, mesianismo, estatismo, populismo, militarismo, centralismo, todo aquello que ahora estamos viendo los resultados con Maduro. No digo que no, pero tiene que ser una oposición. Más allá, porque los venezolanos
los venezolanos no andan buscando culpables. Por eso, exactamente. Entonces, una oposición que se vea de cara al futuro, que le diga, como decía el señor aquel, síganme los buenos del gobierno y de la oposición, vamos a reconstruir la unión nacional, así como lo hicimos con la independencia, así como lo hicimos con la democracia, la unión de todos los venezolanos para un programa. Tiene que ser una alternativa más que ideológica, más que doctrinaria, una alternativa programática, un programa mínimo común, porque los consensos para reconstruir el entramado institucional, constitucionalizar las instituciones del Estado, esos son consensos en los que puede estar de acuerdo la izquierda, puede estar de acuerdo la derecha, el centro, católico, musulmanes, lo que fuese, ¿no? Militares, civiles. Entonces, podemos estar de acuerdo en un consenso de esa naturaleza, la reconstrucción del aparato económico. ¿Quién puede a estas alturas? Bueno, serán sectores muy pequeños. ¿Quién puede discutir que, como tú has dicho muchas veces, hay que gobernar con el mercado y no contra el mercado? A estas alturas, creo yo, con un Estado social que garantice, por supuesto, si vamos a aplicar, como es inevitable, un plan de estabilización macroeconómica que pareciera que es inevitable, ¿no? De acuerdo a la situación que padecemos los venezolanos, bueno, que tenga siempre en cuenta que hay que proteger a los más débiles, un Estado social que asegure programas sociales. Creo que son consensos en los cuales podemos estar de acuerdo todos, pero tiene que ser una alternativa que ofrezca soluciones, que diga estos son los problemas, que deje los enconos personales, eso de Maduro y de estar enfrentado a las personas, y en vez de enfrentarse a las personas del gobierno, enfrente las políticas, denuncie las políticas, trate de desentrañar, de explicar cuáles son los problemas, muchos de los cuales, por cierto, se originaron no de ahora, sino incluso de antes de Chávez, que son problemas que tenemos como nación, el populismo, el estatismo petrolero, etcétera, son problemas que tenemos que ahondar en los venezolanos. Entonces yo sí creo que una oposición de esa naturaleza, que ofrezca soluciones, que se coloque al lado del pueblo, que acompañe al pueblo, que no sea un aparato simplemente electoral, ¿no? Organizado solo para ganar elecciones. Temas como la inclusión, la justicia, la igualdad, el respeto, dignidad. Claro, por supuesto. Yo diría que si doctrinariamente tuviéramos que decir cuál es, vamos a decir, el espacio es ese espacio de la democracia social, del humanismo, es decir, colocados en un espacio en el que los venezolanos sientan que una alternativa no es que va a venir a arrebatarle derechos conquistados de los venezolanos de ahora y de antes. Las sociedades van avanzando. Esa idea, creo yo, de los europeos, que a mí me gusta mucho resaltar, del estado de bienestar, que es una conquista prácticamente civilizatoria de la humanidad, en la que derechas e izquierdas en el continente europeo se han puesto de acuerdo para garantizar el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo del estado de bienestar está amenazado en algunos de esos países de Europa en este momento. Pero al final siempre se preserva el estado de bienestar. Tú puedes decir que hay momentos, llega la derecha y para desarrollar las fuerzas productivas quizás acomete decisiones de sacrificio social, y después la sociedad hace que cuando la derecha ha logrado el desarrollo de la fuerza productiva, porque si no hay desarrollo de la fuerza productiva, si no hay creación de riqueza, ¿qué repartes? Ahora, después de que la derecha ha hecho eso, entonces regresa a la izquierda y empieza un régimen de repartición, de democratización de la riqueza que has creado. Entonces creo que esa alternabilidad entre izquierdas y derechas, que aquí en Venezuela pareciera que, tú sabes, la derecha no puede vivir con la izquierda y la izquierda no puede vivir con la derecha. Sí. Somos necesarios todos, empresarios, trabajadores, izquierdas, derechas, y en este momento de gran crisis nacional, como a veces ocurre en las naciones, pues más que nunca se requiere de un amplio consenso, de unos 10, 15, 20 años de consenso nacional, de unión nacional, a partir de un programa mínimo común, que es lo que yo creo que debe caracterizar, y más allá del candidato, más allá de los líderes, más allá de lo que fuese, a una nueva oposición en Venezuela. Muy probablemente es un escenario, se adelanten las elecciones presidenciales. ¿Qué posibilidades tiene una nueva oposición de convertirse en una alternativa para un evento electoral que puede ser muy cercano? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Enrique, ¿cuál sería el rol de esa nueva oposición? ¿Qué oportunidades tiene esa nueva oposición si se presenta un escenario electoral presidencial? Sí, nos guste o no, la política se coagula, vamos a decirlo, las propuestas, las ideas, ¿no? Se coagula en el momento electoral, ¿no? Es una oferta que de alguna manera está emblematizada en un nombre, y si efectivamente colocan las cosas, me imagino yo que el gobierno piensa que mientras más pronto las coloque la competencia electoral, quizás las dificultades de la oposición pueden ser mayores. Pues si se colocan muy cerca, pues lógicamente habrá alguna mayor dificultad. Pero nos recordaba en estos días alguien en una reunión que tuvimos de experiencias, el caso concreto era La Guaira con una candidatura a alcalde, pero te digo el caso de Chávez. No, yo la última vez que hablé con Chávez a finales del 97, que él me invitó a formar parte de su fuerza y yo le dije que no, porque le dije curiosamente que yo estaba de acuerdo con la economía de mercado y él no. Esa fue la razón que yo le esgrimí a finales del 97. Tenía 5% en las encuestas y en marzo estaba ganando todas las encuestas. La política tiene también una magia. Lógicamente una nueva oposición tiene que buscar un vasto acuerdo nacional, ¿no? Y en un determinado momento habrá que ver cuál es el candidato que tiene mayor favor para poder garantizar la sustitución de este gobierno, ¿no? Pero independientemente de eso, yo sí creo que una nueva oposición tiene que presentar una candidatura, quizás una candidatura a presidente y a vicepresidente, o presentar un equipo, porque quizás si algo tenemos que superar, en el gobierno no se diga, pero en la oposición también, porque también hemos heredado eso del pasado, es el mesianismo, ¿no? La idea de que basta un nombre. Y entonces este es el nuevo caudillo. No. Y a veces en la oposición hay como que la idea de buscar un nuevo caudillo. No, tiene que haber un mensaje. Un mensaje y un equipo. Lo protagónico. Y una cosa colectiva. Pero alguien tiene que encarnar ese sin duda, mensaje. Sin duda. Yo sí creo que hay que buscar un nombre que tiene que ser rupturista con el viejo modo de hacer política, que sea que la gente pueda percibir en él rápidamente la idea de que aquí no va a haber cinismo, de que aquí no va a haber venganza. No va a haber venganza, que va a haber conciliación, que va a garantizar que la transición sea pacífica y negociada, porque si no es pacífica y negociada, no será exitosa la transición. Imagínate tú la cantidad de enclaves que va a dejar el chavismo en el Estado si no hay una negociación, una capacidad de encuentro. Tiene que ser alguien que tenga capacidad de interlocución hacia la clase política que va a dejar el poder. Eso me parece que es crucial en ese nuevo el diálogo, ¿cómo entra en esa perspectiva? Bueno, diálogo. Una nueva oposición. Porque hasta ahora el diálogo ha excluido a la mayoría del país, a la mayoría de los sectores. Sí, una nueva oposición tiene que ser dialoguista. Y cuando digo dialoguista, les digo lo mismo con el voto y la participación. No es que tú participas hoy y mañana vamos a ver en las elecciones. Y entonces, pues, con estas cosas patéticas que vimos recientemente, no quiero seguir mirando para atrás, pero lo que los venezolanos observaron recientemente de un grupo político que de pronto decía hoy elecciones, mañana no, después sí, no elecciones, y entonces para la próxima sí. O sea, alguien que esté muy comprometido con una ruta democrática que es pacífica, civil, nacional, que no puede aceptar injerencias extranjeras, etcétera, y que tiene que tener al diálogo como algo permanente. A mí me parece trágico que a veces en la oposición siempre vamos al diálogo derrotados. Yo no sé si revisamos los 20 años, es porque no nos queda más remedio. Cuando la oposición está derrotada, después del golpe de Carmona, después del paro, después de la guarimba del 14 y ahora, entonces es que vamos al diálogo. Cuando la oposición es exitosa, yo por ejemplo, hay que ver lo que habría significado para el país que la oposición, una vez que ganó la Asamblea Nacional, en vez de colocarse como obsesión compulsiva la idea de salir de Maduro a como fuese el lugar, hubiese planteado en ese momento desde una posición de fuerza institucional tan grande como era la Asamblea Nacional, vamos a dialogar y vamos a negociar. Yo me niego a creer que la sociedad venezolana, si lo hicieron los sudafricanos,
si lo hicieron los colombianos, los si lo hicieron chilenos. tantas sociedades en el mundo, los españoles, etcétera, no vayamos a ser capaces, chicos, de entendernos. Son 5 millones de compatriotas que votan por el chavismo, a los que yo no puedo pretender que los vamos a montar en un barco y los vamos a mandar a vivir en Madagascar. Son venezolanos con los cuales hay que entenderse y buscar un espacio para todos. Son venezolanos y que tienen razones para asumir la posición política. Y claro, habría que tienen. esperar que el gobierno, lamentablemente todos los testimonios que hace Maduro en particular son contrarios a eso, porque cada vez que habla es una insultadera, una descalificación, etcétera, a los líderes de la oposición. Bueno, uno tiene que esperar que el gobierno y el sector del chavismo también entienda que esta mayoría opositora, porque yo sí creo que hay una mayoría, no que esté con la MUD, pero sí hay una mayoría que rechaza al gobierno, lo dicen todas las encuestas, exacto, que tiene que respetar esta decisión mayoritaria de los venezolanos de que quiere un cambio, o acometen ellos el cambio, porque podría ser una alternativa, háganlo, pero no lo hacen porque están sometidos a unas camisas de fuerzas ideológicas. Entonces váyanse a las duchas, como le dijo Cabruja una vez a Deia Copey, permitan que la sociedad tenga una nueva alternativa y una nueva oposición, y después podrán quizás regresar en el futuro, pero tienen que reconocer, así como se le tiene que pedir a la oposición que reconozca el chavismo también tiene que reconocer a esta inmensa y clamorosa mayoría que los está rechazando en estos momentos. Es lo democrático. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación, y ojalá que este año sea un poquito mejor. Vamos a desearle, en la medida de las posibilidades, feliz año a los venezolanos. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional, o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.